¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos los presentes. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso sobre sexualidad y sexualidad infantil. Espero que estén muy bien. Antes de iniciar con la charla, les pido por favor que me prendan sus cámaras y me prendan sus micrófonos porque va a ser grabada esta charla y necesito que me den su autorización, por favor, ya sea con un sí o levantando la mano para que quede sentado de que la charla va a estar grabada y ustedes están de acuerdo en ello. Así que, por favor, les pido que me prendan su cámara y me prendan su micrófono para que me den su autorización. Con motivo de fines educativos, esta charla va a ser grabada, así que les pido su autorización, por favor. Díganme, ¿autorizo? Autorizo. Autorizo. O levanten su mano. Autorizo. Está bien, autorizo. Autorizo, está bien, autorizo. Muy bien, muchísimas gracias. Pueden apagar sus micrófonos. Bien, y como ya estuvimos viendo la sesión del día de ayer, que fue una introducción hacia lo que está relacionado con la sexualidad, el día de hoy vamos a enfocarnos en un tema bastante interesante que nos conviene a todos como padres y como docentes aprender sobre cómo introducirnos a el tema de la sexualidad y aprender de la sexualidad desde los primeros años de vida. Y el día de hoy la sesión estará a cargo de la maestra Tania Villegas, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, maestra. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Y así es, ahora nuestro tema es la información y la educación sexual en infantes, sobre todo a temprana edad, cómo saberlo manejar. Muchas gracias, maestro Samuel. Y pues es un tema que tal vez aún pensamos o aún está como muy rezagado, que pues los niños aún a pequeña edad no se dan cuenta de muchas cosas o lo queremos estar manejando de ese tipo. Pero sin embargo, desde bebés, ellos ya empiezan a tener una sexualidad porque sus órganos sexuales ya están enteramente desarrollados y empiezan a tener ya sensaciones. Es bastante increíble. Claro que ellos aún no ubican esta secuencia de sensación, pero nos damos cuenta de cuando a un bebé incluso hasta recién nacido, se le está haciendo el cambio de pañal y se le estimula poquito, ya existe una erección. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lo pensamos que es como reflejo, pero no, ya inicia la estimulación y los procesos que lleva todas estas etapas. También, pues existen demasiados mitos aún, donde nosotros creemos que el hablarles a temprana edad, pues podemos dañar como su inocencia. Obviamente que necesitamos hablarlo de una manera apropiada, donde ellos aprendan y comprendan sobre todo a su etapa y a su ritmo de vida. Ya ven que ahorita pues los niños observan todo y preguntan todo. Entonces vamos ahorita a aprender cuál es la importancia de la educación sexual desde la primera infancia, los procesos que tenemos que llevar y cómo enfrentar sobre todo los cuestionamientos que ya llevan los pequeños. En esta sesión yo les pedí si tienen a la mano lo que es una hojita, lapicero, para hacer al última una dinámica donde todos vamos a participar para ahora sí aprender de todos y ver los diferentes tipos de vista que nosotros tenemos. La mayoría, pues, no sé si estemos a cargo ya de algún grupo o tan solo como papás. Eso nos va a ayudar mucho a cómo manejar estos cuestionamientos que ellos hacen. Entonces comenzamos. Voy a presentar. Me dicen cuando se va la presentación, por favor.
¿Me confirman nada más si alcanzan a ver la presentación? No. ¿Aún no? No, ¿Aún no? No, todavía no. Ah, ok, muy bien. ¿Ahí ya? No. No, No. 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 Ah, ok. ¿no, maestra? A ver, ahí ya se verá. Ahí va. Ya, ¿verdad? Ya. Listo. Iniciamos con la educación sexual en los niños. ¿Qué es la educación sexual? Es un proceso avanzado de acuerdo al desarrollo de los niños y las niñas durante toda la vida. Incluye todos los elementos de la sexualidad, ser niño o niña, los afectos y las relaciones interpersonales, las sensaciones y de ser madre o ser padre. No solo brinda información, enseña a dirigir adecuadamente la sexualidad. Abarca tanto aspectos físicos como emocionales, de conducta y de valores. Esta última parte es muy importante porque es todo el conjunto de emoción, lo conductual y de valor, que nosotros tenemos que enseñar a los niños desde una temprana edad. ¿Cuáles son los objetivos de la educación sexual? En general, la educación sexual infantil tiene dos objetivos muy importantes, que es el número uno es construir una sexualidad saludable desde sus inicios para que posteriormente lleve una vida sexual en la adultez favorable. Eso es lo que se pretende llegar. Número dos es prevenir los conflictos de la sexualidad, ya sea a edad infantil, en adolescente y también en la vida adulta. ¿Cómo repercute la falta de educación sexual para la vida adulta? Esto es muy importante porque a veces no sabemos cómo llega a haber tantos problemas de este índole cuando en la etapa infantil no se llegó como a una adecuada educación, a una adecuada información. Respecto a la construcción saludable de la educación sexual infantil, busca que las niñas y los niños conozcan, respeten y cuiden su cuerpo y el de los demás, acepten y valoren su sexo y el de diferentes, y vivan un ambiente de equidad. El otro aspecto es que desarrollen capacidades para expresarse afectivamente y para relacionarse en un marco de respeto a los derechos humanos, que adquieran la capacidad de diferenciar una relación afectuosa de una abusiva, que conozcan las maneras de poner límites cuando se requieren y aprendan a amar y a negociar. La educación sexual busca prevenir la inequidad de género, prevenir el abuso sexual y toda la violencia, prevenir las relaciones afectivas dañinas,
prevenir las infecciones de transmisión sexual y dificultades sexuales de la vida adulta y prevenir el embarazo temprano. Si voy muy rápido me dicen, ¿no? Si quieren participar, ustedes me van pidiendo la palabra, por favor. Como ven, pues es bastante importante el llevar estos procesos, enseñarles, platicarles a los niños sin ningún tabú ni con miedo a no saber cuáles son las respuestas que ellos quieren. Es importante que sea la familia y la escuela que tengan estos apoyos. Hablamos de las barreras. ¿Qué es lo que nos impide el poder hablar con ellos? Pues una es de que no hablamos abiertamente a nuestros hijos ni alumnos por el miedo, la falta de información, los mitos y las ideas equivocadas. Como ya les dije, o sea, tenemos tantos miedos que cuando nos enfrentamos a situaciones nos bloqueamos y no sabemos cómo manejarlo. Normalmente hay niños que por esta falta de información, ellos empiezan a representar ya cosas que vieron y nosotros vemos que esa situación ya no es normal, pero no sabemos cómo enfrentarla o cómo dirigirnos a ellos para nosotros poderle decir dónde lo viste, qué es lo que pasa, qué sentiste. No sabemos esta información. También de las ideas equivocadas hablamos de que nosotros ignoramos si nosotros hablamos de más, le podemos hacer daño a los niños. Esta imagen me gustó bastante. Dice, si usted no educa, la sociedad lo hará por usted. Si nosotros no estamos a cargo de esto, los niños van a buscar respuesta como dé lugar. Eso sí, ténganlo por seguro. Incluso van a preguntarles a niños mayores, al primito mayor. Ahorita ya saben que en la actualidad está mucho el acceso al internet. Y ahora, ¿qué más? Con estas clases en línea, ¿verdad? Que muchas veces los papás ya trabajamos, nos ponemos a hacer de comer y les dejamos estos dispositivos a los niños, que no sabemos a veces ni a qué se metan y a veces los contenidos pues no son ideales para ellos. Pero ¿qué hacemos ante una situación así? ¿Qué es lo que pasaría si el niño ya vio quizás un video inapropiado? Obviamente él ya se va a quedar con la información, pero si también nosotros no ayudamos a que ellos se atrevan a preguntar, ellos se van a quedar con esa idea, incluso van a seguir buscando más información. Es lo normal como ser humano el buscar las respuestas a todo lo que nosotros nos causa una interrogante, pero sí debemos que tener mucho el apoyo de a los niños, enseñarlos a ser abiertos en cuestión con profesores o con los padres de familia, porque también no pueden ser muy abiertos con todo mundo. Enseñarles esta información. Entonces, esto a mí se me queda bastante marcado porque nosotros debemos que estar a cargo de esta situación, de esta información que se les tiene que proporcionar. Estar vigilando qué es lo que ellos ven, qué es lo que incluso observan en casa, porque también a veces como padres se escapan situaciones que ya no están en las manos y saberlo cómo manejar. ¿Qué se pretende llegar con la educación sexual? La educación sexual es ayuda, reflexión, es la prevención, el autocuidado, comunicación, igualdad, salud, bienestar y responsabilidad. Nosotros es lo que enfrentamos con toda esta situación, el
cómo manejarlo, cómo enseñarles a los niños, incluso el autocuidado, que es bastante importante, el hablarles a ellos qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas. Eso se tiene que hablar tanto en la escuela como en casa. Otra de las que ya les había mencionado, pues es la comunicación. Enseñarles que si ellos tienen una duda, un miedo o algo pasó, una situación que no le fue agradable, lo tienen que hablar con sus papás o maestros, quien tenga más confianza. Bueno. Déjenme regresarme porque ahí está. En me enfoqué un poquito en los niños más pequeños porque en la próxima charla estaré hablando de la otra etapa de los otros niños que ya inician como preadolescentes, que ya es otro tipo de situación. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal para esta edad de los niños? Empezamos cuando a los 2 años la estimulación se enfoca en los órganos sexuales. Ellos ya empiezan a tocarse y saber identificar que se siente una sensación rica. Esto es normal y no lo tenemos que hacer como al niño verlo malo, regañarlo, incluso castigarlo, porque sí ha tocado situaciones que hasta lo reprenden duro, incluso las palabras de que déjese ahí o cosas así. En verdad me ha tocado hasta escuchar de que se te va a caer, en vez de hablarlo y decirle que eso se tiene que hacer en privado y tratarlo diferente, se manejan todo tipo de frases menos las adecuadas. En los 3 años ya hay un control de esfínteres, identifican la función de todo su cuerpo, también identifican las emociones y empieza el interés por los adultos desnudos, porque empiezan a ver que los cuerpos son diferentes y ellos empiezan a observar y a manejar y a pensar cuándo ellos podrán tener o por qué tiene mamá ese cuerpo diferente. A los 4 años se hace más común los juegos sexuales. Se identifica entre niño y niña, intercambian juguetes e intereses por saber qué hacen los adultos cuando están solos. A los 5 años, ya les agrada o desagradan los besos, sobre todo de ciertas personas. Ya incluso cuando a veces llega abuelito, tíos, ellos ya no quieren que los besen. Ellos ya saben a quién sí y quién no. Ya hay un rubor o risas hacia la desnudez y temas sexuales y preguntas cómo nacen los niños, por qué los niños tienen pene, las niñas no lo tienen. A los 6 años, ya empieza el interés por el matrimonio, el embarazo y el papel de mamá y de papá. Ya tienen incorporados los comportamientos que exige cada entorno. A los 7 años aprenden el pensamiento concreto y el juego de roles. Esta parte a mí se me hace muy importante porque es una cuestión de que nosotros vemos ya niños y nosotros decimos, híjoles, se está tocando, o sea, y quizás ya se nos fue la mente si está bien hecho o está mal hecho, o cómo enfrentarlos. Sobre todo a los 6 años, si se fijan, ya es su juego de roles es ser mamá. Incluso a mí me ha tocado ver niñas que le dan hasta pecho a su bebé, ya empiezan a hacer todo el juego de roles. No sé si quisiera alguien agregar sobre este tema, que a veces nos asusta, los que somos, por decir, que hemos estado con niños pequeños. ¿Alguien que le haya tocado experiencias de ese tipo?
Bueno, ahorita, si no lo pasamos a que se acabe la presentación. ¿Cómo enfrentar las preguntas de sexualidad en los niños en edad preescolar? Integrar la pregunta del niño como una pregunta normal, enteramente normal, sin miedo. Una buena técnica que a mí se me hace es de preguntarle al niño de dónde lo escuchaste, quién te lo dijo. Es una buena herramienta ahora sí para saber nosotros de dónde partir y también saber qué tanta información tiene. Si ya tiene más información de la que no es a su edad, pues ya saber cómo manejarla para que no se vaya a ser como un problema. Responder la curiosidad con normalidad. No poner barreras en las respuestas y responder con la verdad. No evadir las respuestas. Esto es muy importante. Si ya escuchamos decir algo o ya nos preguntaron directamente, que nosotros le cambiemos el tema o que le digamos mañana te digo o mañana esto, o sea, no hay que hacerlo porque el niño va a buscar la información. No censuren y respondan, no censuren y respondan los comportamientos incorrectos, que era lo que yo ya les mencionaba. No los regañen o no los castiguen por preguntar ciertas cosas. Esto es muy importante porque si no, ellos ya no lo volverán a hacer. Se debe enseñar los nombres de las partes del cuerpo y sus funciones. La higiene adecuada de los órganos sexuales y el reconocimiento a las emociones. Nosotros manejamos bastante, ahora sí como en nuestro contexto social, el cambiarle todo el nombre a las partes o a los genitales. El niño puede tener un conflicto de nombres. Si en la escuela le manejan pene, pero en su casa le manejan pollito o pajarito, entonces él se va a confundir. Y también él le va a causar morbo a esa palabra, porque él va a decir, no, si digo pene, estoy diciendo una palabra incorrecta. Y entonces él no va a querer expresar las palabras como son. Esto ya lo hemos dicho. En la otra sesión puede que todas las partes se tienen que decir con su nombre verdadero. ¿A cuáles mitos nos estamos enfrentando ahorita? Uno, que la educación sexual no acelera el comportamiento sexual. Esto es mentira. Una buena educación sexual es al contrario, es favorable porque se empieza a manejar lo que es la responsabilidad y el buen manejo de la sexualidad. Obviamente tiene que ser adecuado a cada etapa y a cada niño, dependiendo de la información que existe. Otro de los mitos es que a los pequeños les daña saber sobre la sexualidad. También es algo equivocada. No daña para nada porque la educación sexual no adelanta información excesiva. Se tiene que manejar lo que es adecuado. Ya lo habíamos estado hablando, adecuado para cada edad. Los pequeños se van a confundir más. También esto es incorrecto, porque si preguntaron algo no, y ustedes no se lo aclaran, van a volver a preguntar. Otro de los mitos es que si hablan de esas cosas, pues se les pierde la inocencia, que tampoco es así. Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien, maestra.
Bien. Muy bien. Bueno, ahorita me gustaría que platicáramos ya acerca de estos temas, de estos puntos que vimos, y me gustaría preguntarles quién ha trabajado como en área, sobre todo preescolar. Les voy a compartir poquito una experiencias que me ha pasado. Yo trabajaba en un tiempo en una guardería y realmente créanme que ya eran niños los de maternal, se llegaba a oír muchísimos comentarios entre ellos, entre que se platicaban. Y realmente, pues, yo comprendo que vivimos, pues, todos en casa y a veces como papás, pues, hay descuidos. Y me llegó a tocar mucho, sobre todo como niños que compartían cuarto o la noche. Realmente ellos le contaban a los amiguitos lo que escuchaban y para ellos era un interrogante porque me tocó escuchar a mí cosas tan curiosas que no sé si a ustedes les ha pasado. Una vez ya ven que en las guarderías los baños son continuos y no hay puertas, ¿cómo se dice? Cerradas y hacen todos como en filita. Entonces, dos niños estaban orinando en el migitorio y le dice un niño al otro, mi papá tiene un pene grande, grande, grande. Y le dice el compañerito, ¿qué tan grande? Y pues el niño hace la mano así y le comenta, y con pelos, y el amiguito se horroriza y dice, pero ¿cómo? ¿Y con pelos? Y entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Que no se le ha informado al niño, el niño quizás ya vio desde muy temprana edad algo que no tenía que ver aún, pero ¿cómo creen que ya les quedó esa información? Yo creo que equivocada, ¿no, maestra? Sí, Porque él está dándole una información que a lo mejor el niño va a tener la misma duda. Y es cuando hay como que una fuga de información. Sí. Exacto, pero imagínense, el amiguito ya vio eso en casa, pero sin embargo ya le informó a otro compañero que tal vez no era nada adecuado. No sé si alguien quisiera compartir otra experiencia de ese tipo. Y aquí, por ejemplo, maestra, lo delicado es que, como lo comentas, un niño le transmite la información a otro y a lo mejor este otro luego va a casa y pasa esa misma información y los papás no saben el contexto, no saben qué es lo que está pasando. Entonces pueden alarmarse o pueden asumir que eso lo pudo ver en el colegio, ¿no? De un adulto. Entonces, por eso es importante esto que mencionas, maestra, de la comunicación con los hijos, ¿no? Y del cuidado también de estas edades que nos mencionabas en cuanto al desarrollo sexual del niño, para saber hasta cuándo el niño puede bañarse con mamá o con papá, hasta cuándo el niño puede estar en la misma habitación que mamá y papá, ¿no? Hasta cuándo el niño es prudente que tengan estos hábitos que a lo mejor en familia pueden ser normales, pero ya fuera, en otro contexto, para otras familias no lo es. Entonces, yo creo que esta información que nos brindas es bien interesante porque como maestros y como padres de familia, pues vamos a tener una idea como de qué edades a qué edades es prudente y de qué edades a qué edades podemos hablar y de qué forma también, porque a lo mejor el niño te puede preguntar por sexo, ¿no? Pero a lo mejor lo que el niño quiere saber es pues otra cosa, ¿no? Algo que vio en la tele o no sé, lo que sea. Entonces también el indagar qué es lo que el niño quiere saber
para así darle la respuesta correcta, como lo mencionabas, ¿no? Sí, así es, maestro. Como sabemos, pues vivimos enteramente en una comunidad y sabemos que tal vez decimos, es que en mi casa tengo cuidado, en mi casa sí se habla o sí hay una cierta educación sexual, pero la verdad es que no sabemos si los amiguitos, los primos, se hablen y le den una información. Esto se da bastante común. Sí, a ver, Liz, ¿quieres participar? Por ahí hay una manita, quien quiera participar le puede apretar. Yo, Sí, maestra. Diana. Sí, Diana. Con lo que acaba de comentar usted, mi pregunta es, yo tengo una duda, ¿cuál es la edad correcta para que un niño deje de bañarse con mamá y papá? Ok, maestra, ¿tienes por ahí la información o te apoyo? Sí, Okay. Pues ahorita les pasé en las diapositivas lo que es las edades hasta los 7 años, que es lo que ellos normalmente se empiezan a fijar. Entonces estamos hablando que un niño ya de 3 años, él ya empieza a cuestionarse, incluso a ver la diferencia de los cuerpos. Entonces, esto sí es, fíjense que es muy relevante porque no está bien hecho que los niños duerman con los papás, porque cuando los papás tienen relaciones sexuales, pero ellos piensan que los niños ya están dormidos, y no van a escuchar y todo va a estar muy calladito, ellos realmente su cerebro sigue despierto y van recreando, y quizás ellos van a escuchar cosas y no van a saber ni qué es y se van a asustar y no van a encontrar la respuesta a eso que ellos, a esa sensación, a esos ruidos y a todo. Y quizás hay otros niños que sí lo van a entender o que sí van a entender que es un acto sexual. Entonces, el bañarse con los niños es enteramente igual porque va a empezar a lo que son las preguntas incómodas. Y se le puede dar a grandes rasgos que cuando tú estés grande, tu cuerpo va a cambiar, pero sí lo manejamos que no hay que darle información más adelantada al niño, a lo que es adecuado a su edad y a su etapa. En la edad de los 3 años, solamente ellos deben que saber sus partes de su cuerpo, sus funciones y el que siempre nadie te tiene que tocar. O sea, es lo que se debe que aprender a la etapa de 3 años. Y también el mismo desarrollo cognitivo del niño te va a dar la pauta para saber cuándo debes dejar de bañarte con tu niño o con tu niña, ¿no? Cuando los niños ya pueden bañarse solitos y cuando los niños comienzan a diferenciar o a ver estas diferencias y comienzan a preguntar ya, a hacer conciencia sobre esto, pues el mismo niño te está dando la pauta para decir, bueno, ya el niño ya se puede bañar solito, o ya lo puedo ver o estarlo vigilando mientras se baña sin necesidad de yo bañarme con él. Es el momento adecuado, ¿no? Oscilando entre esta edad que mencionaba la maestra, entre los 3 a los 5 años, más o menos es cuando los niños ya comienzan a hacer conciencia del cambio de los cuerpos y comienzan a hacer preguntas y los niños ya se pueden bañar solitos. Entonces, el propio desarrollo del niño te va a dar esta respuesta, Diana. Por ahí, Lisbeth, por ahí tienes la manita levantada. Te escuchamos. O cuando se vayan con hermanos. Igualmente, dependiendo, no sé, maestra, a diferencia de tu opinión, igual de la misma manera, ¿no? Dependiendo también qué tanta diferencia de edad lleven los hermanos, ¿no? Uh-huh. Eso es exacto. Debe que ser también que es importante la diferencia. Si son, por decir, niñas con niñas y niños con niños, es un poquito más fácil porque es como lo mismo, ¿no? Están viendo lo mismo, pero va a entrar los cuestionamientos por decir si es
niño y niña, pues es un poquito más complicado. Y más cuando ya ahorita en esta etapa, la preadolescencia está entrando casi a los 8 años o 10. Entonces, ya es importante que ahí, en esa etapa, ya no se puedan bañar juntos, porque ya es la integridad de cada niño. Ya tienen que estarse separando. ¿Algo más que quisieran participar? Ay, perdón, no alcancé a leer porque me estaba fallando un poquito la pantalla. No, ya a esa edad ya de tu niña ya no se pueden bañar juntos. Cuando son muy pequeños, pues aún no entra como que tanto este cuestionamiento. Ya una niña de 9, un niño de 8, pues ya es algo como más privado, ya tiene que ser mucho más cuidado en ese aspecto. Y también, pues, esa pregunta que dicen de bañarse los papás con los hijos, pues sí necesitamos tener cierto cuidado porque ya ven la experiencia que yo les conté, pues ellos eran niños de maternal, estamos hablando que de 3 años, y cómo ya ubicaban todas estas diferencias. Lo que yo les puedo dar como consejo, que cuando la pregunta sea que ustedes consideren que sea grave, primero ustedes partan en preguntarle, ¿por qué me preguntas eso? ¿Dónde lo viste? ¿Qué es lo que sabes? Porque tal vez nosotros nos asustamos de más y quizás fue algo que no tenía, ahora sí, nada de importancia o fue algo muy leve. Entonces hay que partir primero de todo lo que ellos traen en su cabeza. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga una duda? Ahorita estamos para eso. Comenta Lisette qué pasa cuando tú sabes que saben algo, pero no te quieren, o cómo inicias el tema o cómo les sacas la información. Muy bien. Esto también es algo muy, muy recurrente. Ellos a veces por miedo no lo hablan y quizás no es porque los censuremos, ¿no? Los vayamos a castigar, pero nuestra sociedad o nosotros mismos, como cubrimos tanto el tema de sexualidad, obviamente ellos van a estar creyendo y creciendo que es algo malo, ¿no? Que es algo prohibido. Dependiendo de la edad es importante ya nosotros manejar que cuando sean adultos se tiene que vivir una sexualidad abiertamente, porque se van haciendo como lo manejamos en la sesión de ayer, como un tema tabú. ¿Por qué lo manejamos de esta manera? Porque cuando los niños en la primaria tienen la clase de educación sexual y que pónganle las partes del cuerpo y cómo se les complica tanto el poner vagina, el poner pene? ¿Por qué? Porque en casa nunca usamos ese lenguaje. Incluso cómo romantizamos también hasta el decir pipí y popó. Entonces, si lo decimos de otra manera, pues estoy hablando algo que es prohibido. Si nosotros notamos que ya existe algo, un tipo de información, pues se tiene que dar con muchísima naturalidad. Quizás no se debe que llegar a abordar directamente, pero empezar como si nosotros sabemos el indicio ya que hay, empezar a abordar por decir, doy un ejemplo, no sé si sea la cuestión, de que pues ya estás creciendo, vas a entrar a la preadolescencia, van a venir muchos cambios, y ya posterior
que se vaya soltando este tema, decirle, tienes una duda, qué es lo que piensas sobre esto, quieres saber algo más. No sé si conteste un poquito a tu pregunta. Y el niño tiene 11 años, me parece, por ahí comentaba Liz. Entonces, también creo, maestra, que se puede recurrir a la literatura, a videos, a ciertas técnicas que se pueden utilizar para que el niño se vaya abriendo en cuanto a la información que recibió o que sabe o que tiene dudas, ¿no? Sobre todo yo creo que la confianza, ¿no? La confianza que pueda tener para hablar sobre los temas. Y aparte de que es un preadolescente, está por entrar a la pubertad. Entonces, es parte también de este desarrollo, ¿no? Y de esta búsqueda de respuestas o de reafirmar cierta información que tiene. Así es. También podemos encontrar ahorita ya canales educativos sobre este tema. Mañana, si puedo, les paso el link para que lo vayan checando. Hay muchos temas y edades de cuáles son las adecuadas para abordar ciertos temas. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga una experiencia que no han podido manejar? A ver, ¿sí me escucha? Sí. Sí, maestra. Perdón, porque luego, como veo que se está trabando. Bueno, listo. ¿Alguien más que tenga duda, que una experiencia que queramos ahorita saber el cómo manejarlo? Sí, maestra, ¿puedes dejar de compartir pantalla para que no se te trabe tanto? Yo creo que es por eso. A ver. Ahí está. A ver si ya. Sí. Sí, yo quería compartirles que hace tiempo, y está relacionado con la información que nos dabas, hace tiempo llegó una alumna que ya tiene pues sus bebecitos, y llegó muy angustiada porque notaba que constantemente el niño tendría 4 o 5 años tal vez, y se frotaba mucho su pene, ¿no? Y constantemente lo veía que el niño se frotaba, ¿no? Y me llegó angustiada y me preguntaba a mí que si era posible de que el niño hubiera tenido algún tipo de abuso, ¿no? Por esta situación, ¿no? Entonces, le explicaba yo que en ciertas edades de los niños es normal que el niño se frote y el niño se toque porque está descubriendo su cuerpo y está descubriendo que hay placer en esta zona de su cuerpo, ¿no? Pero que era importante observar no nada más el tocamiento de sus partes genitales, sino sus cambios en muchas otras áreas, ¿no? Y eso es también porque se cree o se tiene la idea errónea de que los niños son asexuados, ¿no? De que los niños no sienten rico ahí, de que los niños no se masturban, ¿no? Existe esta idea y con esta información que nos brindas, nos das la idea o la pauta para entender que sí es cierto, o sea, que sí los niños se tocan, que sí los niños sienten rico y que hay formas para hablar de estos temas con ellos y explicarles que no está mal que lo hagan, pero que hay lugares donde pueden hacerlo, ¿no? Y esta parte de información me parece muy relevante para evitar este tipo de
pues de angustias que no tienen a lo mejor una razón de ser porque es un proceso normal del niño, pero sí también para que nos alerte que sí es normal y que no es normal, ¿no? Exacto, maestro. Hay pequeños, sobre todo se da más en las cuestiones de los niños, que por una extraña razón se tocaron, sintieron rico y tal vez esta actividad la van a seguir haciendo porque pues ya descubrieron. Y hay otros pequeños que les llega más tardío. ¿Y qué hacemos en esta parte? Pues no es como que alarmarnos, pero cuando ya empieza lo que es ahora sí la masturbación, porque sí empieza desde edad preescolar, incluso desde antes, pues hablarles ya directamente de que pues es una sensación agradable, pero que también lo tiene que hacer de una manera privada, porque a veces se da, sobre todo en preescolar, en las guarderías, y lo hacen enfrente de todo el salón. Entonces puede llegar también a haber conflictos porque quizás el compañerito vio y le contó a la mamá, y pues la mamá va y reclama a la escuela. Entonces, ¿cómo es el manejo cuando se da este tipo de situación? Y sí, como dice, o sea, es aclarar y dar como un apoyo para darnos a entender qué es normal y qué ya no es normal. Sí, Verónica, te escuchamos. Quiero saber cuál debería de ser la reacción normal de los padres cuando descubren que sus niños están viendo contenido para adultos a muy temprana edad. ¿Qué es lo que le deben de decir? ¿O cómo deben de reaccionar? Mira, la primera impresión, obviamente, como padre te va a escandalizar, pero la forma de reaccionar es hablando de una manera, pues, normal y explicándole que eso que vieron o eso que estaban viendo o eso que ven es, como su nombre lo dice, contenido para adultos, ¿sí? Y que no es propio de su edad para ver esos contenidos y que además no está permitido en casa, por ejemplo, ¿no? Sin regaños, sin golpes, sin castigos, porque al final de cuentas es un proceso de curiosidad normal, ¿no? Lo ven, a lo mejor alguien se lo mostró, y precisamente como mencionaba la maestra Tania hace un momento, por la falta de normalización de la sexualidad y de los temas con referente al sexo, se esconden estos temas y les provoca mucho más curiosidad, ¿sí? Entonces, la manera en la cual abordar este tema, pues es de una forma serena, tranquila y explicándole de la forma más natural que estos contenidos únicamente los pueden ver las personas grandes, ¿no? Y si a pesar Gracias. de... Oh, perdón. Y si a pesar de eso No. siguen viendo ese tipo de contenidos, no sé, porque pues se los enseña a alguna persona o... Es que pueden pasar diversas situaciones, porque van a la casa de alguien y no sabemos quién, no sé. Ok, en este caso sí habría que investigar de dónde ven esos contenidos, quién se los muestra. Si es una persona adulta, pues estamos hablando de una situación pues muy delicada, ¿no? Más bien dependiendo del contexto, Verónica, sería la forma de reaccionar. O sea, si él lo descubrió por sí mismo o un amiguito de su misma edad se lo mostró, es muy diferente a si un adulto le muestra este contenido. No sé si me explico. Sí. Fíjate que ahí, haciendo una interrupción, este tema es bastante delicado y complicado,
que el maestro Samuel yo creo que la siguiente sesión nos hablará más a fondo, pero es muy importante el realmente nosotros saber con quién dejamos a nuestros pequeños, porque las conductas sexuales pueden llegar a otro tipo de situación, y muchas veces el abuso sexual no nada más quiere decir que sea en forma de penetración. Si nuestro niño diario está en la calle con amiguitos, se mete a casas, se queda a dormir los fines de semana con tíos, con abuelos, evidentemente el niño va a ver muchísimas situaciones que aunque en casa no tengamos esas conductas, las va a aprender, y quizás nunca se va a atrever a preguntar qué fue lo que vio, qué fue lo que escuchó, el por qué pasa esto. Entonces, pues ahora sí, un niño hay que cuidar y vigilar con quién se relaciona. A veces ya no está en nuestras manos ver eso, porque incluso en un salón de clases se llegan a dar situaciones bastante fuertes, y no, ya como maestro, como docente, pues saber cómo manejar y cómo identificar este tipo de temas. Sí, ya hablaremos en una posterior charla sobre esto, pero es importante identificar el abuso sexual, identificar las conductas sexuales no apropiadas e identificar también el acoso sexual, las diferencias entre estas tres. Y esto que menciona Verónica, pues son conductas sexuales no apropiadas, es decir, son conductas de adulto que se le han enseñado a un niño, ¿sí? Y que también son parte de este círculo que luego lleva a otro tipo de situaciones, ¿no? Por eso es importante averiguar el contexto y averiguar o indagar de dónde y quién le está mostrando este tipo de contenidos. Así es. ¿Alguien más que quiera participar o nos vamos a la actividad? Veo una manita de Elizabeth. ¿Vas a participar o ya participaste? De Lisbeth, creo que ya participó. Ah, bueno. ¿Alguien más o nos vamos ya directo a nuestra actividad? Bien, creo que comenzamos. Vamos en nuestras hojas que les pedí, vamos a hacer un cuestionario. Las preguntas que yo les puse aquí son enteramente normales a un niño de preescolar, que las puede hacer sin ningún tapujo y no lleva nada de malo. Pero la intención aquí es que si nos pongamos en nuestro lugar de si somos maestros, si estuviéramos frente a un grupo y nos preguntan eso, ¿qué le responderíamos como maestros? Y si no somos, pero somos papás, si nuestros hijos nos preguntan esto, ¿cómo le responderíamos como papás? Entonces se las voy dictando y les dejo unos minutos, ¿qué les parece? Unos 15 minutos para que ustedes las contesten y compartir aquí las respuestas para nosotros darnos una idea qué haríamos ante estas interrogantes que los niños tienen. ¿Sale? Me dicen cuando ya estén preparados con su material. Listo, maestra. Muy bien. La primera pregunta y la más famosa, ¿verdad? Es la de cómo nacen los bebés. La número 2, ¿por qué los niños tienen pene y las niñas no? La siguiente es, ¿por qué mi cuerpo
es diferente al de mi mamá o al de mi papá? La siguiente sería, ¿por qué se me pone duro el pene? La siguiente es, ¿por qué mis papás hacen ruidos extraños en su habitación? La siguiente es, ¿cómo ponen a los bebés en la panza de mi mamá o en la panza de mamá? La siguiente es, ¿por qué se besan? La siguiente es, en el caso de las niñas, yo puedo ser la novia de mi papá y en el caso de los niños, yo puedo ser el novio de mamá. Y por último, ¿por qué mi tía tuvo un bebé si no tiene esposo? ¿Listo? ¿Les parece 15 minutitos y me avisan cuando vayan terminando? Por favor. Sí, maestra. Muy bien.
Hola, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Listo. Bien. Ya, a ver qué tal contesté. Bueno, listo. Para empezar, me gustaría que participaran en compartirnos sus respuestas. Bueno, si quieren, yo puedo compartir la primera a ver si estoy bien o no sé. Adelante, Ivonne. Bueno, ¿cómo nacen los bebés? Yo puse por vía sexual, no sé si sea correcto. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo, Sí, adelante. la introducción del pene con la vagina Pero es la primera. la primera, ¿cómo nacen? ¿Cómo nace? ¿Y cómo nacen? Es que una es cómo se hacen y la otra es cómo nacen. Ah, sí, ¿cómo nacen los bebés? Entonces sí la Pues, uso, ¿verdad? Sí. pues por medio de un espermatozoide. ¿Cómo nacen los bebés? Muy bien. Levantó la mano Cindy, ¿ya contestó? Fer también, Fernando levantó la mano. Sí, muy bien. A ver, los escuchamos.
Yo, buenas noches. Buenas noches. Pues yo, bueno, cuando los niños, yo trabajo con niños de preescolar, primero les contesto con una pregunta, ¿qué es exactamente lo que quieren saber? Sí, para poderles contestar, a lo mejor una vez una niña así me dijo, maestra, ¿y cómo nacen los bebés? Les digo, ¿cómo nacen? ¿Qué es lo que quieres saber? Dice, pues sí, ¿cómo nacen? Digo, pues chiquitos, hay que darles de comer, hay que las... ya. Entonces, a veces a los niños hay que contestarles con una pregunta para ver exactamente qué es lo que quieren saber. Y no entrometernos así mucho de que, es que mira, no sé, son muchas cosas, ¿no? Porque esta niña me dice, es que a mi mamá le abrieron la panza. Sí, para poder sacar al niño. Ya. Entonces a veces son cosas tan sencillas que ellos quieren saber y nosotros nos entrometemos a decirles una historia que ellos ni entienden. Sí, a lo mejor quedan con más dudas. Bueno, para mí esa es en la primera de cómo nacen los bebés, preguntarles a los niños qué es exactamente lo que quieren saber. Muy bien, y es exacto, o sea, a veces nos asustamos antes, ¿verdad? Sin saber que era una respuesta tan fácil y sencilla. Y sí, ese es un buen consejo, el empezar a partir de lo que ellos saben primero. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién quisiera la siguiente que nos comparta respuesta? Adelante. La siguiente es ¿por qué los niños tienen pene y las niñas vagina? Sí. Bueno, ¿yo puedo contestar? Sí, claro. No, yo le puse porque explicarle, ¿no? Pues porque tú eres de sexo masculino, por eso tienes pene, y la niña pues de sexo femenino y tiene vagina. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no continuamos, ¿quién quisiera participar en la siguiente, que también es una de las complicadas? La número 3. Yo, Adelante. bueno, aquí he explicado a niños de preescolar, sería porque cuando los niños van creciendo, va cambiando su cuerpo. Entonces, por eso somos diferentes los adultos de los niños. Y entonces, conforme vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando. Entonces, porque pues nos vamos haciendo grandes, nos vamos desarrollando, vamos teniendo, pues no sé, mayor tamaño y entonces también nuestro cuerpo va cambiando. Bueno, para mí esa sería la explicación que le pudiéramos dar a un niño de preescolar. Y ya como decía la maestra Perita, dependiendo de la pregunta del niño o sea, nosotros tenemos que llegar hasta donde el niño. Yo considero no dar más información de la que el niño no necesita. Así es, también está muy bien. Hay que partir siempre primero preguntar por qué, ¿verdad? ¿Por qué o dónde o cuándo para nosotros saber la respuesta? Y exacto, no dar información de más. Sí, perdón, se me había ¿Alguien cerrado que mi quiera micrófono. compartir la Gracias. siguiente? Yo le puse ¿por qué se me pone duro el pene?
pues yo le puse algo así como real y lógico, porque es algo biológico, porque se erecta, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Fue concreta. A esa ya no se le podía hacer como una modificación. ¿Alguien que nos quiera compartir la siguiente? Yo quiero participar. Sí, adelante. Yo le puse aquí que por higiene deberían de dormir en habitaciones separadas y explicarles a los menores el por qué, que es muy importante que cada uno de los hijos, hombres y mujeres, o niños y niñas, tengan su espacio adecuado para cada una de sus necesidades y sobre todo pues que ellos a cierta edad pues pueden malinterpretar algún ruido o como se dijo, ¿no? Que muchas veces, aunque los menores puedan estar dormidos, aparentemente pues ellos se dan cuenta de todas las situaciones cuando papá y mamá comparten la misma habitación y llegan a tener relaciones sexuales y muchas veces puede haber un problema o una confusión a su corta edad. Es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos iríamos por la 7, que también esa como les causa mucho interés a los niños, ¿verdad? Sobre todo cuando ven a la prima, a la hermana, a los papás. ¿Alguien que quisiera compartirla? Disculpe, maestra, la pregunta es de las 7, ¿es por qué se besan? ¿Es esa? Sí. Ah, ok. Yo le puse que porque tenemos sentimientos, por los sentimientos que sentimos papá y mamá. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué no era cómo ponen a los bebés en la panza de mi mamá? A ver, si no ya nos confundimos. Ah, sí, perdón. Esa también fue. ¿Cómo entran a los bebés a la panza de mamá? Que también esa es de las más comunes. ¿Alguien que la quiera, que nos comparta respuesta? Yo te comento lo que puse aquí. Sí, claro. Yo le puse por medio de una relación sexual o en muchas ocasiones por cuestiones de salud, puede ser por inseminación artificial. Es mi respuesta. Yo le puse por una relación sexual. Yo quiero participar. Adelante. Porque cuando dos personas se casan, el papá pone una semillita en la mamá y así se germina y se desarrolla el bebé y nace. Esa es adecuada para los pequeñitos. Muy bien. La siguiente, muchas gracias, es de la de mi hermanita puede ser puedo ser novio de mi papá o ahora sí esto de cuando yo sea grande, yo podría ser el novio de mi mamá o al revés, las niñas. ¿Alguien que nos la quiera compartir? Perdón, antes de pasar a esa pregunta, yo quisiera participar en la 7 de por qué se besan. Adelante, adelante. A mí me pasó con mi niño el mayor cuando estaba en edad preescolar, bueno, un poquito más chico, me parece que a los 3 años, a mí me entró la duda porque él trataba de besarme en la boca, entonces yo le pregunté a un compañero y una compañera, psicólogos, por qué hacía eso, o sea que él siempre me volteaba la cara y trataba de besarme. Entonces yo decía, me hacía sentir a lo mejor un poco incómoda porque no sabía yo qué hacer. Entonces me explicaban que eso era lo del complejo de Edipo, que en algún momento, o sea, todos los niños pasan por esa etapa y que ahí también nosotros debemos de ser cuidadosos y explicarles
de que a lo mejor puede darle un beso a, por ejemplo, la niña al papá o la mamá, el niño a la mamá, pero que no sea como de otra manera, ¿no? A lo mejor como una muestra de cariño, pero que no sea permanente, y que también se les explique que no deben de permitir que ninguna otra persona los bese, porque entonces también se da a que cualquier persona los puede besar en la boca y eso no es correcto. Sí, muy bien. Esa también es bastante importante lo que mencionas, porque sí se les tiene que explicar de que, pues si ves que yo me beso con tu papá, pero tú no lo puedes hacer. Cuando tú ya seas mayor, y tengas la edad suficiente, vas a tener a una novia o una pareja. Y sí explicarles que para que ellos se enseñen a dividir esas cuestiones. Muchísimas gracias. En la siguiente que nos habíamos contado, ¿alguien más que quiera participar sus respuestas? Yo quisiera preguntar sobre esa pregunta, ¿por qué se besan? Bueno, por ejemplo, ¿qué tan mal está que los papá y mamá besen al hijo en la boca hasta cierta edad, 6 años? Mira, por todos los puntos que se quieran manejar, sí es algo que no es adecuado. Una, porque se puede, con esta etapa de Edipo que mencionaron, ellos pueden confundirse aún más, porque de por sí tienen el enamoramiento ante los papás. Y otra de las cuestiones es, por falta de higiene, no se puede hacer. Entonces, a ninguna edad es conveniente que se haga este tipo de práctica. Gracias. ¿Alguien más? Maestra, De las... lo que está Sí, adelante. comentando es en forma de lo que es el síndrome de Edipo y Electra. Sí, pero también por decir, a veces los niños aún no entran a esta etapa, te lo estoy diciendo como por ejemplo cuando son bebés, que aún ellos no lo hacen por sí mismos, pero hay papás y mamás que sí tienen la costumbre de dar besos en la boca. Y es algo que no se tiene que manejar, como ya les dije, es algo erróneo. Me gustaría intervenir un poquito aquí en esto del complejo. No es un síndrome, se le llama complejo de Edipo y Electra, y es una teoría psicoanalítica donde dice que hay un periodo donde los niños se enamoran del caso de los niños de mamá y el caso de las niñas de papá, ¿no? Y no todos, hay que aclarar que no todos los niños pasan por ese proceso, no todos los niños tienen esta ideación de mamá o de papá. Hay algunos que efectivamente llevan a tener una simbiosis con mamá o con papá y que hay una relación muy estrecha, un apego muy grande, ¿sí? Pero no todos los niños pasan por ese proceso, ni quiere decir exactamente que el niño está enamorado de mamá o de papá, ¿no? Y en cuanto a los besos en la boca, definitivamente, como lo menciona la maestra Tania, no es una práctica que sea, para empezar, higiénica, porque los adultos tenemos tipos de bacteria diferentes a los de los niños. Entonces, en el beso, como todos sabemos, pues se traspasa saliva y puede haber algún tipo de bacteria que podamos transmitirle a los pequeñitos. Entonces, ni de 3 años, ni de 5 años, ni de 10 años es apropiado esto, sobre todo por higiene, ¿no? Y obviamente también por esta confusión que puede acarrear, y como decía la maestra Tania, van a pensar o van a creer que como mamá o papá les besan en la boca, cualquier otro adulto puede hacerlo. Entonces hay que evitar este tipo de prácticas.
Muy bien, muchísimas gracias, maestro Samuel. Y creo que nos iríamos por la última, si mal no recuerdo. ¿Alguien que nos la quiera compartir? A ver, los escucho ya para cerrar. Creo que aquí entraría también la explicación Pues de yo los le puse diferentes que en tipos de algún familia. A ver, ¿quién primero, por favor? A Si ver, quiere Luz. gracias. Les decía, yo creo que aquí entraría la explicación de los diferentes tipos de familia, que hay familias donde hay papá y mamá, donde hay nada más mamá, donde a veces hay papá, para que ellos entiendan que no todas las familias son iguales, ¿no? Y que a lo mejor no siempre va a haber una familia, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero formada por mamá, papá y los hijos. A lo mejor esa pudiera ser una explicación. Sí, es una explicación muy buena. ¿Alguien más quería comentar por ahí? Muchas gracias, Luz. Yo, yo le bueno, puse no, que pues para empezar, pues para una vez se necesita pues de un hombre, ¿no? Ya según sea el caso, ya en caso de que sea por inseminación artificial o por otro método, pues ya sería otra explicación, pero en el caso, pues cuando es de un hombre, pues se le explica al niño que pues hubo una persona, solo que hizo ese bebé, solo que pues a lo mejor se pelearon o no sé y ya no están juntos. Muy bien, correcto. ¿Alguien más? Gracias. yo quisiera, bueno, muy referente a esto, o sea, si ya nosotros dimos nuestras respuestas, ustedes nos podrían compartir cada una de las respuestas que ustedes como profesionales, psicólogos, si estamos bien o cómo explicaríamos estas preguntas a los niños de preescolar. Bueno, yo de mi parte hablo, no sé si las demás estén claras, pero yo, por ejemplo, sí estaría bien decirle sexual o qué concreta respuesta le podría dar. Pues mira, en mi opinión te lo voy a manejar así. La intención de hacer este ejercicio es para saber si nos enfrentamos un día ante esta situación, nosotros estar un poco más preparados. Como ya lo mencionaba la maestra Pera, algo así que es muy relevante porque pues es muy difícil tener una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque cada información de cada niño pues es muy variada y lo que saben es muy diferente. Entonces, ahora sí, lo más firme que se puede hacer ante una interrogante de este tipo, siempre acuérdense, es partir de por qué lo preguntas o dónde lo viste. Nosotros dar que ellos nos den dando ciertos parámetros de lo que saben y lo que quieren llegar a saber. Como ya lo comentaban, tal vez nosotros vamos a dar una información súper extensa que tal vez el niño no la requería. Y tal vez la respuesta era de lo más sencillo y más fácil. Un ejemplo de una que es concreta, que decíamos, ¿no? De ¿por qué a los adultos les sale pelo? Y tal vez nosotros ya estamos acá donde lo vio asustados, pero ¿cómo saben si lo dicen por la barba que sale? No sé si me explico. Entonces, sí. si ya nos preguntaron eso, nos asustamos y corremos y ya estamos ahí sudando, pues decirle por qué o de qué zona o sea, darle, y tal vez ellos van a decir, no, de la cara. Y entonces
¿verdad que la respuesta era muy, muy sencilla? Entonces, es lo que les puedo decir. Siempre hay que partir y preguntarle con mayor naturalidad para saber nosotros qué poder responder. Sí, claro, evitar los tabús. Sí, claro. Para ellos sería así, ay, porque las caras de sorprendida que de repente podemos tener, porque, ¿por qué me pregunto? Sin saber, como usted menciona, puede ser la de la barba y nosotros, porque nuestra cabeza ya está maquilando, pero por eso debemos de estar preparadas. Sí, muy bien. Y otra cosa importante es también tomar en cuenta, como ya les comentaba hace un momento, hace ratito, el desarrollo del niño. No es lo mismo un niño de primero de preescolar que un niño de tercero, ¿sí? Entonces también evaluar qué palabras utilizar o cómo ejemplificar dependiendo el nivel de cognición del niño, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor dicen, y le diría que inseminación artificial, ¿no? Pero el niño se va a quedar así como que, ¿y qué es eso? ¿No? Y luego te va a preguntar, ¿y qué es eso? Y te vas a meter en otro rollo, ¿no? Entonces, es importante también, dependiendo la edad y la comprensión que pueda tener el niño, va a ser la forma en la que tú le vas a poder explicar. Exacto, maestro Samuel. Yo tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, en el caso de los niños de preescolar, ¿no es conveniente, pues, hablarles como tal que, por ejemplo, de dónde vienen los bebés, cómo se hacen? O sea, ¿es correcto explicarle, como lo mencionó una compañera, sobre la semillita y todo eso? Sí, claro que es correcto, porque, o sea, tal vez no decírselo como muy a la imaginación, debe que llevar una parte de realismo, pero a un lenguaje que él alcance a comprender. Pues tal vez decirle, o sea, es el óvulo, pues implanta como la semillita, que es el espermatozoide, o sea, ya se está hablando ahora sí del lenguaje, pues adecuado, pero de una manera más sencilla. Y nuevamente retomo esto que les decía, no es lo mismo un niño de preescolar de 3 años que un niño de preescolar de 5 años. ¿Sí me explico? Ahí puedes utilizar diferentes ejemplos, diferente lenguaje de un niño a otro. Y aunque no pareciera que es así, un año de diferencia es mucho en cuanto a comprensión. Entonces, sí es correcto, pero depende también en qué edad o en qué etapa del desarrollo se encuentra el niño, ¿sí? Si le explicas esto a un... ¿Sí me escuché? Lo último no se alcanzó a escuchar, maestro. Es que no sé por qué se me cerró. Sí, les comentaba que dependiendo pues la edad, ¿no? Entonces, si es esta explicación que nos decían de la florecita y el polen y esto, a lo mejor se la puedes dar a un niño pequeñito de 3 años, ¿no? Que no necesita pues saber exactamente cómo es, ¿no? Que se dé una idea de cómo es el proceso. Pero a lo mejor un niño ya de 5 años, un niño preescolar de 5 años, sí le puedes explicar de una forma mucho más real. No sé si me explico. Muy bien. Maestra. Bueno, así cerramos y concluimos la sesión de hoy. Fue muy agradable y pues nos vemos el día de mañana, que estará a cargo la sesión del maestro Samuel. Y me despido. Pues buenas noches. Gracias, maestra Tania. Hasta Gracias. luego, que estén bien, descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Maestro, disculpe. Sí. Antes de Sí. retirarme, quisiera saber cómo puedo o con quién me puedo comunicar para la constancia.
con la maestra Doris. Ahí en el grupo la pueden encontrar. A la maestra Doris, a ella le van a mandar sus datos y con ella van a enviar el comprobante de pago para la constancia y el material. ¿Sale? Está muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar hablando de conceptos fundamentales de la sexualidad y vamos a reconocer cuál es la diferencia entre sexo, género, sexualidad y demás conceptos, ¿sale? Nos vemos el día de mañana, que descansen. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana.